Ay, hola, buenas tardes. Creo que es como el tercer intento. Estamos tratando de conectarnos con Albert y hay como temas de conexión acá. No. Voy a esperar a ver si se conecta esta vez. Voy a volver a buscarlo. O si no, un ratito a ver si esta vez le aparezco. Les cuento mientras. La idea es hablar con Alberto Atías sobre cómo sanar desde el cuerpo. Él tiene mucha experiencia en lo que es danza primal, respiración consciente, él es coach, orador, bueno, que él nos cuente un poco toda su experiencia, que es mucha. Así que bueno, espero que se pueda conectar. A ver un poquito. Me dijo que ahí le aparecía. No, no hay caso, no. Instagram está como raro. Te bloquean las cuentas de un día para el otro. No salen los vivos. Esto no tiene que ver con que yo no sé usar, ¿eh? No tiene que ver conmigo. Voy a ver si lo puedo buscar. Si ahora me aparece. No hay caso. Ahí está. A ver, dale. Ahí se puede unir. Ahora me tiene que mandar la solicitud. Ahí está. Dios mío. Qué lío. Ay. Hola. ¿Será que lo logramos? Sí, Qué pudimos. co- qué cosa de locos. Pero bueno, Qué hagamos lo que... raro. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, viste, estas cosas pueden pasar, pueden pasar. Sí, puede fallar. Nunca, pero Instagram anda como raro a veces. El otro día me bloquearon la cuenta por movimientos raros, no sé, algo así, actividad dudosa. Y no tengo cosas tipo raras ni nada y te hacen como esas jugadas así que no se entienden mucho, pero nada, acá Bueno, ahora no, estamos. no, yo no te veo por lo menos, no sé si es, Yo sí si te soy veo, yo. ¿eh? Vos estás igual Sí, desde el celular. ¿No sí, ves las sí. dos pantallitas? No, no, yo veo que hay un circulito ahí dando vuelta, no te veo a vos. Eso puede ser ya la conexión de internet. Yo escucho perfecto y veo perfecto, Albert. Ah, bueno, bueno, si la gente está viendo perfecto, eso es lo fundamental, así que Bueno, eso ya. no me preocupo entonces. Bueno, acá estamos, finalmente lo hemos logrado, entonces ahora podemos conversar de lo que quieras. Bien. Bueno, yo un poquitito al comienzo te fui presentando, dije Alberto Atías. Para los que no conocen, Alberto, él es un montón de cosas, porque Alberto sabe de todo, pero también es coach, orador, sabe mucho de danza primal y la idea de la invitación esta es que nos cuentes, Albert, un poco si desde el cuerpo se puede sanar o si necesariamente siempre hay que ir de la cabeza para adelante o podemos a través del movimiento del cuerpo, de la danza, lograr esos cambios que son muchas veces necesarios. Dale, contanos. Es una pregunta para unos 20 Instagram más o menos. Sí, bueno, empezar. Tenemos una hora, menos porque 15 perdimos. Listo. Primera Pero parte, esta es la primera parte con Alberto, nos cuenta un poquitito y la próxima, la semana que viene. vos llevamos adelante el tiempo como para que no se corte. Bueno, eh, sí se puede sanar desde el cuerpo, esa es la respuesta corta, ¿sí? En realidad, bueno, primero gracias por la invitación y gracias a toda la gente que está escuchando, que nos viene a escuchar y demás. Este, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Trabajar con el cuerpo y descubrir a través del cuerpo cuántas cosas podemos sanar, pero por sobre todas las cosas, cuánto podemos entender de nosotros mismos, ¿no? El cuerpo nos está mandando mensajes todo el tiempo. El cuerpo nos está diciendo, este, a través de distintos síntomas, nos está diciendo qué está pasando, eh, qué,
qué cosa me está ocurriendo, pero en general estamos como desconectados de él, ¿no? Entonces, generar conciencia corporal nos ayuda a entender qué es lo que nos está diciendo de alguna manera el cuerpo. Entonces hay distintas maneras, ¿no? Donde podemos conectar con esa capacidad inherente que existe en el ser humano como para poder, como para poder entender este, qué cosas impactan, influencian mi vida de manera tal que afectan mi cuerpo. Y también al revés, ¿no? ¿De qué manera puedo yo impactar en mi mundo emocional, en mi mundo espiritual, en mi mundo eh, energético, a través de entender el cuerpo? Desde el yoga conocemos que existen 7 chakras, ¿no? Que para la psicología transpersonal hoy son las 7 capacidades del ser plenamente vivo. Cada uno de estos chakras tiene una capacidad y es una capacidad inherente. No tenemos que hacer nada para lograrla, no tenemos que hacer nada para adquirirla. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectarnos o reconectarnos con esa capacidad que existe en nosotros. Desde el chakra 1, la capacidad de la confianza, en el chakra 2, el disfrute, el placer, el gozo, en el chakra 3, la emotividad y el poder personal, en el chakra 4, el amor, en el chakra 5, la inteligencia creativa, en el chakra 6, la intuición y por supuesto desde el chakra 7, la trascendencia. Estas son capacidades inherentes, lo que pasa es que tenemos que entender que nosotros tenemos energía femenina y energía masculina, que no es una cuestión de género, que es una cuestión de conciencia. Nosotros tenemos una conciencia femenina y una conciencia masculina y una conciencia integrada, ¿sí? Entonces, cada una de estas capacidades se manifiestan a través de cada una de estas energías. Entonces, pudiendo entender cómo funcionamos en estos aspectos, podemos entender de que cuando hay algo que no está funcionando en mí bien, entonces el cuerpo me manda un mensaje, ¿no? Entonces, a veces son pequeñas molestias, a veces son dolores, a veces no sé qué. Y en general, como no estamos tan conectados con el cuerpo, no nos damos cuenta, no le prestamos atención. Ahora, el tema es, en el inconsciente está todo relacionado, porque para Grof, que es el cofundador de la psicología transpersonal, él habló de sistemas de experiencias condensadas, que lo denominó COEX, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que todas las experiencias, vivencias que nosotros tenemos, tienen un alto componente energético, alto componente emocional, alto componente corporal. Y por supuesto que es en un momento determinado y tiene un aspecto psicológico. Entonces, eso está alojado en el cuerpo, como está alojado en el inconsciente. Entonces, a través de integrar esto que todavía no pudimos integrar, ¿qué significa esto? La psiquis tiene un proceso para defendernos, que cuando existe un bloqueo, un trauma, ¿no? Que en general decimos lo reprimimos, no, lo guarda lo profundo, porque si no tendríamos que convivir permanentemente, digamos, con ese trauma aquí. Entonces, lo guarda. ¿Cómo se genera un bloqueo, un trauma? Por comisión u omisión. Significa que algo que yo esperaba que sucediera no sucedió y algo que no esperaba que sucediera sucedió. Entonces, ese bloqueo, ese trauma se aloja en el cuerpo además del inconsciente. ¿Está? Entonces, a través de distintas técnicas corporales, respiratorias y demás, lo que podemos hacer es mover eso que todavía no hemos podido integrar. ¿Por qué? Porque la psiquis lo que hace no es guardar todo el evento, sino la psiquis lo que hace es guardar aquello para lo cual no estoy preparado en este momento para integrar, ¿sí? Por eso se dice en psicología, a más pequeña edad, más profundo es el trauma, porque tenemos menos herramientas para procesar aquello para lo cual no estábamos preparados. ¿Está? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ya sabemos que la danza, además de ser recreativa, es sanadora, cualquier tipo de danza, ¿no?
Pero por eso nuestros ancestros o nuestros antecesores tenían danza para lo que tenían danza para la lluvia, tenían danza para el sol, tenían danza cuando había algún enfermo terminal y que lo querían curar. O sea que también tenemos que aprender de nuestros antepasados en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, cuando trabajamos, por ejemplo, vos mencionaste la danza primal, cuando trabajamos a través de la danza primal, lo que hacemos es mover los 7 chakras, ¿sí? Y al mover esos 7 chakras, lo que hacemos es permitir que el cuerpo recuerde. ¿Que recuerde qué? Que recuerde esa capacidad que es inherente para conectar con ella. Entonces, en esta dualidad que tenemos en cada una de estas capacidades, podemos comenzar a sanar aquello que no ha sido integrado. No sé si fui muy extenso o no sé si se entendió. Bueno, creo que sí, igual vas a seguir explicándonos. Sobre todo el tema de la danza, que quiero meterme un poco por ahí. Para la gente que no tiene idea, imagínate que hay gente que jamás hizo un taller de ningún tipo de danza y menos de esta clase. Hablando de danza primal específicamente, vos nombrás movimientos. ¿Qué movimiento? Sí, ¿Cualquier movimiento, cualquier música? ¿Da igual? no. Por supuesto que hay diferentes técnicas, ¿no? Cuando yo hablo de danza primal, hablo de un trabajo corporal, energético, emocional, que, digamos, el movimiento de cada uno de esos chakras tiene una música evocativa para poder conectar con esa capacidad, y además de eso, digamos, es la intención, ¿no? De para qué me estoy metiendo ahí y demás. Esto es como si el número telefónico tiene 7 números. Si vos marcas 6, no te vas a conectar más o menos, no te conectás, ¿sí? O si de los 7 números uno lo marcas diferente, no te vas a conectar con la persona que te quiere conectar, te conectas con otras. Entonces, este trabajo tiene que ser guiado, tiene que ser facilitado por alguien que ha sido entrenado, digamos, para trabajar con la gente. Pero, ¿qué es la danza primal? La danza primal es eso, es un trabajo corporal, energético, emocional, que está basado en los 7 chakras del yoga, ¿sí? Y que lo que se hace es comenzar con una meditación y terminar con una meditación. Y de ahí pasamos por cada uno de los chakras. En el chakra 1 pasamos por la capacidad de la confianza. Y en esto que explicaba yo antes, ¿no? Donde la energía femenina es la prudencia y la energía masculina es el coraje, que esa es la polaridad, digamos, de la capacidad de la confianza, y que cuando éste se exacerba o se disocia, se va para el lado del temor o el miedo o para el lado de la violencia. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es trabajar con una música evocativa cada uno de los chakras, guiando a las personas en una postura corporal que los ayude a conectar con cada una de esas capacidades. ¿Está? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? Hay un set que se llama set corrido, que pasamos por los 7 chakras, ¿no? Trabajando, es una danza que dura aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media, depende del set de música que uno tenga y el grupo de gente que lo esté haciendo. Y después hay prácticas que se hacen semanalmente, como en la que vos en algún momento participaste, donde se hace en cada sesión un chakra, o sea, se trabaja X cantidad de tiempo haciendo movimientos primordiales que ayudan, digamos, a conectar también con esa capacidad. Ahora, no es solamente eso, porque uno dice, bueno, sí, moví el cuerpo y demás, y resulta que pasan cosas. Me conecto con la emoción, me conecto con energía, me conecto con traumas, con bloqueos. Entonces, lo que hace este trabajo, ¿sí? Es hacer que algo que esté en el inconsciente salga al consciente para ser integrado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay varias técnicas, pero de todas las que yo he conocido y he probado
y muchas técnicas y muchas danzas a nivel corporal, energético. La danza primal ha demostrado que tiene un grado de conexión bastante profundo con todo esto que estamos hablando. Y acá en todo esto que estás explicando, ya dijiste que bueno, es determinada música. ¿La respiración juega un papel importante en la misma danza cuando uno está danzando o no? ¿O es independiente? La respiración consciente hablo, obviamente. Sí, sí. Bueno, la respiración ya sabemos que es algo muy importante para nuestra vida. Es lo primero que hacemos cuando venimos a este mundo es inhalar y lo último que hacemos cuando nos vamos es exhalar, ¿no? Como para completar un ciclo. Así que la respiración es súper importante en todo lo que hacemos. Por eso el yoga, que tiene miles de años, en realidad nos enseña mucho, ¿no? A cómo trabajar la respiración. La respiración tiene patrones súper profundos. Por eso nuestro mundo emocional este, es totalmente guiado por nuestra respiración, ¿no? Cuando yo estoy a carcajada, la respiración es hacia afuera. Ahora, cuando estoy angustiado, cuando estoy acongojado, ¿no? Es hacia adentro. Por lo tanto, la respiración impacta en todo lo que nosotros hacemos. Por supuesto, en la danza primal es algo importante. Mira, en la danza primal decimos algo que es fundamental, que es eh, entrar y salir, ¿no? Entrar, observar aquello que me muestra la danza, mi trabajo corporal, energético, emocional, las imágenes o, digamos, los momentos en que tuve que atravesar determinadas circunstancias. Entonces lo entro, lo observo y salgo para integrarlo. No nos quedamos en una emoción o no nos quedamos en una experiencia, ¿sí? Por lo tanto, la respiración también ayuda a separar una instancia de la otra. ¿Está? Entonces, el autor de esta danza, que es Daniel Taropio, ¿no? Inclusive él recomienda su libro, yo tuve la oportunidad de hacerlo varias veces, de hiperventilar, por ejemplo, antes de hacer la danza, porque uno va más profundo. Tiene que estar bien cuidado, por eso digo, tiene que ser facilitado por alguien que esté capacitado como para poder hacerlo, ¿no? Este, entonces, como todas las cosas, uno puede danzar en el medio de la selva solo y eso va a tener un efecto. Uno puede danzar digamos, junto a un grupo, frente al planetario, por así decirlo, y eso tiene otro efecto, porque en realidad lo estoy haciendo con otro fin. Y otra cosa es dedicarse el tiempo de hacer danza primal, de hacer este trabajo corporal energético para sanarme, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo un libro que se llama El cuerpo como maestro, donde hablo mucho de todo esto, ¿no? De decir cómo de adentro hacia afuera el cuerpo me habla y cómo de afuera hacia adentro yo puedo conectar con todas estas instancias que tiene mi vida, digamos, como para poder armonizarla, para tener mayor bienestar, para tener mayor felicidad. Entonces, la respiración. Yo siempre cuento que en una experiencia, en una toma de ayahuasca con un chamán, él me decía, Alberto, no se puede inhalar y exhalar al mismo tiempo. Hay un tiempo para inhalar, hay un tiempo para exhalar, ¿no? Y en la vida es exactamente lo mismo. Por eso digo, la respiración es súper importante en todo lo que hacemos, ¿no? Y hay muchísimas técnicas hoy y muchísimos métodos para respirar. Pero como digo siempre, es mejor acudir a técnicas que ya han sido comprobadas, como las técnicas del yoga, que nos demuestran que a través de la respiración podemos inclusive... otra de las técnicas que yo doy, Ay, como son la respiración holotrópica, ¿sí? Se basa justamente en la respiración consciente. La respiración holotrópica se hace acostada con los ojos vendados y también tiene música evocativa, ¿no? Y eso es para entrar en un estado ampliado de conciencia. Y lo que dice Grof es que a través de entrar a ese estado ampliado de conciencia, el inconsciente lo que hace es
todo aquel material que no ha sido integrado, pero que está disponible en este momento para poder sanar, ¿no? A través de la respiración holotrópica, uno lo puede integrar. ¿Está? Entonces, cuando nos remitimos al pasado, ¿no? Y decimos, este, ¿cómo hacían nuestros ancestros con todas estas cosas, ¿no? Porque no vivían en la selva que tenemos, en la selva de cemento que tenemos hoy nosotros, ¿no? Pero de todas maneras, problemas siempre tuvo la humanidad. Por lo tanto, es decir, ¿cómo hacían nuestros ancestros? Bueno, resulta que nuestros ancestros sabían perfectamente este tema y por supuesto que tenían forma de entrar en estados ampliados de conciencia. Entonces, los aborígenes danzaban, ¿no? Danzaban y conectaban. Este, la percusión ya sabemos que nos hace entrar en estados ampliados de conciencia. Por eso, tanto en danza primal como en respiración holotrópica y en aquellas técnicas, por ejemplo, que son de sanación, se usan mucho los tambores. ¿Está? Eh, bueno, para el budismo es la meditación, ¿no? Para las danzas circulares nos hacen entrar en estado amplio de conciencia. Antiguamente los monjes o mismo los curas, ¿no? Para entrar en estado de gracia se flagelaban, porque el sufrimiento nos hace entrar en estado amplio de conciencia. Por eso, pensar, cuando decimos no quiero sufrir, bueno, si no quieres sufrir tampoco vas a poderte sanar, porque en realidad el sufrimiento es el que te hace hacer una introspección profunda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que remitirnos también más a la experiencia de nuestros antecesores, de nuestros antepasados, ¿no? Sabemos que el didgeridoo, que es un instrumento, digamos, de los aborígenes australianos, hace entrar en estado ampliado de conciencia. En fin, hay muchas formas y a través de la respiración también podemos entrar en estado ampliado de conciencia. Hay una forma de hacerlo, pero también, ¿no? La recomendación es hacerlo con alguien entrenado, con alguien capacitado, para poder acompañar a las personas en el emerger que tiene la psiquis para poder sanarnos. Entonces, es increíble, ¿no? Que tengamos tantas herramientas que están tan a nuestras manos y en la realidad nosotros casi no le prestamos atención, ¿no? Como es Sí, al cuerpo mismo, ¿no? sí, Yo creo que inclusive esta pandemia nos está haciendo reflexionar acerca de esto, ¿no? Porque la gente está más conectada. Ah, no, me pusieron la vacuna, sí, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele esto, me duele el otro, me duele aquello, 3, 4 días que estamos ahí. O las personas que entran, las personas que, bueno, que tienen el contagio de COVID también, ¿no? Uy, tuve un dolor corporal increíble y me dolió todo el cuerpo y me faltaba el aire. Y yo digo, tenemos que llegar a esa instancia como para hacerlo consciente. Lo sí, vos importante sabés que... que yo pensaba mucho, ayer estaba escuchando tu vivo y bueno, y vamos a concluir con esa frase que dijiste ayer que me gustó mucho, pero esto mismo que decís, yo también lo vengo pensando mucho. ¿Por qué tenemos que tener un tubo de oxígeno puesto para valorar que podemos respirar bien y valorar la salud que tenemos? ¿Por qué tenemos que llegar a las instancias de que el cuerpo esté enfermo para valorar la salud? Esperamos como esos extremos, ¿no? Y después nos pasa, porque conozco gente que la ha pasado mal, se movilizó y al tiempo como que uno se olvida otra vez, ¿no? Perdemos otra vez la conexión. Esa es mi sensación. Sí, Obviamente me ha pasado a mí también, me pasa, pero trato de ser sí. consciente y poder disfrutar el día a día y no tener que estar enferma para decir, uy, qué lindo era estar en el patio tomando sol. Vos sabés que esto yo lo conté pocas veces, pero yo tuve accidentes cercanos a la muerte, en verdad, ¿no? Y uno de esos tuvo que ver con caerme de 11 metros de espalda, de un techo al piso, este, y tener medio cuerpo enyesado y el otro medio cuerpo no sentirlo, ¿no? Entonces, en ese momento, si uno no toma conciencia de lo importante que es el cuerpo y demás, de hecho, en ese momento yo hacía mucho deporte, entonces, este, eh, a veces el ser humano tiene que llegar a un extremo, ¿no? Como para poder reconocer
qué cosa, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, le damos, le damos la verdadera importancia a aquel ser que no está más con nosotros, ¿no? Y digo, mientras estaba presente, ¿por qué no le dimos toda la importancia que le teníamos que dar? Y muchas veces es así, ¿no? El ser humano parece que necesita la falta como para darle valor a aquello que... Pero estamos viviendo en una época, yo creo que este siglo XXI nos hace vivir en una época donde tenemos que estar cada vez más conscientes, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Yo hace un par de meses puse una reflexión porque yo también estaba anonadado con las imágenes que nos mandaban desde Marte, ¿no? Porque una nave china llegó a Marte y qué sé yo. Y yo digo, qué loco esto, ¿no? O sea, este virus nace en China y no tenemos plata para combatir el COVID, pero tenemos plata para mandar una nave a Marte, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo nos vamos a ocupar de lo que verdaderamente nos tenemos que ocupar, que es de nosotros mismos, ¿no? Este, pero claro, cuando uno ve la historia de la humanidad, y ve la historia del ego, el ego todavía es muy jovencito, tiene muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, este, creo que va a pasar un tiempo, pero estamos en una época donde creo que cada vez hay más gente consciente, cada vez hay más gente interesada. Yo lo veo por, bueno, por mis talleres, por las consultas y demás, porque veo que cada vez hay más espacios holísticos, ¿no? Como para Sí, poder charlar y demás. Yo cuando empecé, bueno, yo conocí, mi primer viaje astral fue a los 9 años, ¿no? Entonces, cuando me llegó Loxan Rampa, digamos, a mi vida, yo dije, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, empecé a cuestionarme un montón de cosas. Entonces digo, bueno, a partir de esa búsqueda, de todo lo que me pasó en la vida, pude ir encontrando distintas herramientas que me fueron ayudando, ¿no? Que me están ayudando. Entonces, este, yo creo que sí, que estamos en una época donde la gente es más consciente, la gente está más ávida porque también creo que nos estamos dando cuenta que con una pastillita no resolvemos todo, sino que con una pastillita tapamos lo que no queremos ver. Entonces, la idea de todas estas herramientas que están al alcance de nuestra mano, el ser humano es tan perfecto que tiene la capacidad de autosanarse. Si hay algo que maravilloso que entrega Groff en su trabajo, es que el poder de sanación existe en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un sanador interior, ¿no? Y es ese sanador interior el que nos puede guiar, digamos, a encontrar la llave para resolver cualquier aspecto que querramos. Entonces, el cuerpo es una gran herramienta para no solamente conectarse con uno mismo, sino que además para sanar absolutamente todo. Yo conozco gente que por supuesto no sale en los diarios, ¿no? Que combatió el COVID haciendo ejercicio. Contrariamente a lo que leemos todos los días, ¿no? Que dice, no, está tirado en la cama, bueno, habrá casos y casos, ¿no? sí, Pero hay algo que sí. está claro con esta pandemia y con este virus, es que cuando estoy bajo de energía me pega muchísimo más, Pero ¿no? el virus y cualquier enfermedad, Albert, o sea, yo no creo, mi postura es que yo no creo que este virus sea mortal. Creo que todo lo que nos han vendido da tanto miedo y el cuerpo reacciona ante eso y reacciona inconscientemente y ahí la gente se muere. Claro, lo Pero que pasa, a lo que vas, que esto que mientras más baja de energía te encuentre y todo, y sí, claro, este virus, bueno, si hay algo que ha hecho es conectarnos con el miedo, ¿no? Con el miedo y con la incertidumbre, porque eh, nosotros la incertidumbre es como que venía y se iba, ¿no? Y de repente, con esta pandemia, la incertidumbre vino para quedarse en forma permanente. No sabemos si nos vamos a contagiar o no, no sabemos si nos vamos a enfermar o no, no sabemos cuándo se termina. ¿Te acordás cuando empezó todo esto? Dijeron, bueno, 1 año para la vacuna y listo, ya nos vacunamos todo y se acabó el partido. No, ahora te vacunás y te contagias igual. O sea, la incertidumbre es constante, permanente, ¿no? Entonces,
Lo que está claro es decir que no hay nada de afuera que vaya a resolver lo que no se resuelve adentro. Entonces, hay que resolver adentro, hay que resolver mi estado interior, hay que conectarme conmigo y sentir cuál es la llave, cuáles son aquellas cosas que verdaderamente me aquejan, me preocupan, me invaden mi cuerpo. Hoy hay muchísimos trabajos de profesionales dedicados a la salud que hablan de que una emoción me puede sanar y otra emoción me puede matar. Es así, ¿no? Pero no es porque haya emociones buenas y malas, sino es qué es lo que me pasa a mí con eso que está aconteciendo. En general, Claro, como estamos buscando siempre afuera, ¿no? Lo que hacemos es decir, eh, Denise me hace bien, Alberto me hace mal. No, no es ni lo que hace Denise ni lo que hace Alberto. ¿Eh? Lo que hace Alberto te impacta de tal manera que te genera determinadas cosas. Entonces depende cómo vos lo integres, depende cómo vos lo asocies a tu vida, ¿sí? Te va a hacer bien o te va a hacer mal. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, es decir, teniendo estas herramientas tan cotidianas, ¿no? Yo estoy insistiendo mucho estos días de bajar todo este tema de los chakras a lo cotidiano, ¿no? Entonces los mando a cantar a la ducha, ¿no? Digo, cuando vas a la ducha cantá, cuando vas en el auto cantá, o bueno, para conectarte con el fuego no hace falta que hagas la fogata de San Juan y San Pedro, sino que prende la hornalla y poné la manito para sentir el calor y demás. O sea, a mí me parece que nos hemos despegado de esta conexión con los elementos naturales que existen en el universo y por eso es que dejamos de creer que somos eso, ¿no? Este, a mí, una vez un chico me preguntó, y Alberto, no, yo, o sea, yo lo entiendo lo que vos decís, pero decía, ¿cómo hago para realmente creerme que soy universo? ¿No? Entonces yo le digo, y mira todo lo que hay a tu alrededor, y increíblemente todo lo que hay a tu alrededor es lo que forma tu interior. Entonces, ¿cómo decir que no a eso? ¿No? ¿Cómo decir que sin aire nos morimos? es ¿No? que nos enseñaron a que somos eh, nada, la cabeza, la mente, la Claro, razón, ni siquiera la mente, claro, la razón. Somos eso claro, y si no viene desde ese lugar, no existe, no es válido. Ay, hubo claro. toda una Pero enseñanza desde ahí. sin tierra, sin agua, sin aire y sin fuego, el ser humano no existe, No, ¿no? Entonces necesitamos esos cuatro elementos, elementos mínimamente para vivir. Y digo, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta de lo básico? ¿No? Porque sin agua te morís, sin aire te morís, sin temperatura te morís. Y sin tierra, que conforma de tu cuerpo, también. Entonces, es decir, bueno, tenemos que volver a eso, ¿no? Tenemos que volver a ser conscientes quiénes somos, desde dónde estamos siendo, ¿sí? Y cómo sanarnos. Yo creo que esta propuesta que haces vos, es decir, sanar a través del cuerpo, es algo maravilloso, ¿no? Porque yo ya hace más de 20 años que estoy trabajando en esto y digo, eh, hacer consciente cada una de las partes del cuerpo ya de por sí genera un cambio fundamental. Genera un cambio fundamental, ¿no? Eh, yo le pregunto a las personas cuántas veces hablan con sus tobillos, por ejemplo, ¿no? ujú. Y se me ríen como te estás riendo vos, ¿no? Entonces me dice, Alberto, esa pregunta es una locura. Le digo, ¿por qué es una locura? Le digo, ¿cuántas veces hablaste con tu tobillo? No, ninguna vez. ¿Cómo voy a hablar con mi tobillo? Le digo, sin embargo, el tobillo es el que sostiene el peso de tu cuerpo todos los días mientras vas caminando. Con lo cual, ese tobillo que inconscientemente no le damos bolilla, es el que necesitamos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando el tobillo falla, ¿no? Cuando me hago una esguince, cuando qué sé yo, ahí como tomo un poquito más de conciencia. ¿Está? Entonces, es decir, el cuerpo eh, tiene algo, bueno, vos sabés que para los orientales, a mí me gusta mucho, ¿no? Como los orientales hablan de cómo funcionamos y de dónde sale la energía, ¿no? Esta que nosotros tenemos y sostenemos. Entonces, para los orientales, la zona baja del vientre
¿no? Es la zona de los ríos, porque ahí está en el bajo vientre, están los líquidos, atrás están los riñones, después la zona genital, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es la zona de los ríos. Después un poquito más arriba es la zona del fuego, ¿no? Porque es justamente en el único lugar del cuerpo humano donde tenemos músculos en distintas direcciones, porque entran los alimentos, los trituran y seleccionan el chi, la energía, ¿no? Que necesita cada parte del cuerpo. Entonces lo que dicen los orientales es, el fuego calienta el agua, ¿sí? Y al calentar el agua genera vapor, ¿no? El vapor viene acá a la altura de los pulmones. Y el vapor se transforma luego en nubes que ascienden al cielo. Y las nubes generan lluvia que alimentan los ríos. Entonces, este es el proceso de generación energética permanente que tiene nuestro cuerpo. Vos imaginate si nosotros le tendríamos que decir al vaso que se comunique con el corazón, que se comunique con los riñones, que se... ¿Cómo haces? Por eso digo, el cuerpo humano es algo tan perfecto, tan maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, a esa pregunta de, ¿tenemos que pasar por una circunstancia como esta pandemia para darle verdadera importancia al cuerpo? Y la verdad que no, no deberíamos, ¿no? Pero no importa la circunstancia bajo la cual uno llegue a conectarse con uno mismo, mientras lo haga, tarde o temprano lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que la gente que hoy está escuchando esta charla pueda mínimamente buscar una instancia de conexión, ¿no? Hay varias que propongo yo, pero hay otras, ¿no? Que están dando vuelta por ahí. Pero digo, nosotros somos vibración, tenemos que aprender que somos vibración, ¿no? Somos cuerdas, y por ser cuerdas, nuestro cuerpo resuena con todo lo que está dando vuelta. Entonces, en ese sentido, decir, ojalá que los que están escuchando esta conversación, decir, bueno, puedan conectar mínimamente con su cuerpo, ¿no? Que sepan que cada vez que hay algo que no pueden integrar emocionalmente, hay algo que le va a pasar a su voz. Ay, me quedé afónico, ay, me quedé mudo, ay, me quedé no sé qué. ¿Y qué pasó? Ahí no sé, tomé frío, ¿no? Sí, siempre tenemos, tomé frío. Bueno, ¿no tomaste frío o no tomaste frío? ¿O hay algo que te está pasando o qué? ¿No? Entonces, hemos aprendido, hemos mamado y papado, como digo yo, nuestro mundo emocional, y con eso, muchas cosas que también tenemos que desaprender, ¿no? Porque hemos aprendido a ser grandes disimuladores de lo que nos pasa. Entonces, aprender a conectarse con mi cuerpo es aprender a conectarse con mi mundo emocional. Yo digo siempre que cada vez que lean una oferta de un curso, vení a aprender a controlar tus emociones, yo les digo siempre, no gasten plata, ¿no? Porque las emociones no se pueden controlar, las emociones son. Y las emociones hay que entender que son una reacción corporal a algo que está sucediendo a mi alrededor. Por lo tanto, cuando yo pienso que quiero controlar el enojo, yo pienso que quiero controlar la tristeza, ya atravesó mi cuerpo y generó un efecto dentro del cuerpo. ¿Está? Por lo tanto, no hay que aprender a controlarlas, hay que aprender a integrarlas, hay que aprender a manifestarlas, ¿no? Ayer estaba dando un curso, ¿no? Y les hice hacer un ejercicio y alguien así con total transparencia me dijo, bueno, yo separé 3 y 3, ¿no? Tenía que reconocer determinadas emociones. Me dijo, yo reparé 3 y 3. Y me las dijo y bueno, y le digo, ¿y por qué las pusiste así como 3 y 3? Y bueno, porque estas son negativas y estas son positivas. Y le digo, no, no existen ni positivas ni negativas. Y creo que eso lo entendemos todos, ¿no? Lo que pasa es que hay emociones que tienen un marketing peor que otro, ¿no? En el sentido de que venimos escuchando, de que somos chicos, no te enojes, no te enojes, no te No enojes, llores, ¿no? no Claro, no grites. llores. Y cuando estás triste viene un amigo y ¿qué es lo primero que te dice? No estés triste. No, entonces voy a decir, Claro, ¿qué tengo que hacer con la emoción? No me puedo reír, no puedo llorar, no puedo enojar, no puedo estar triste. Entonces, claro. no, hay que integrar el mundo emocional, ¿no? ¿Y dónde se integra el mundo emocional? En el cuerpo.
¿Está? Entonces, decir, y cada vez que hay, por eso hablo de confianza, y en el eje de la confianza estoy diciendo que ahí funciona el miedo, ¿no? Porque la energía femenina y masculina, dije hoy, ¿no? Que de la confianza es la prudencia y el coraje. Entonces, la prudencia cuando se exacerba, que dice, ten cuidado, fíjate qué vas a hacer, ¿no? Porque la función de la prudencia es esa, que nos cuidemos. Ahora, cuando la prudencia se exacerba, se disocia, se transforma en miedo. ¿Está? Y el miedo cuando se exacerba se transforma en algo muy común como que es hoy en día, que es el ataque de pánico. ¿Está? Entonces, y para el otro lado es el coraje, dale, hacelo, es tu momento que estás esperando, tu oportunidad, ¿sí? Y cuando se exacerba se transforma en violencia. Entonces, esto hoy lo vemos cotidianamente en la calle, pero a veces nos cuesta descifrarlo. La gente que tiene prudencia, anda con 3 barbijos, no sale de la casa, ¿no? Y la gente que no importa nada, ¿no? Que salen en multitudes, que no tienen barbijo, que perjudican a los demás y una cantidad de cosas, ¿no? Ahí tenemos los dos extremos. Pero esta pandemia trajo mucho miedo. Entonces, no asumir que tenemos miedo, porque el miedo que nos han impuesto, como decís vos, es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte me pone en un aspecto espiritual, en una crisis espiritual. ¿Está? Entonces, si yo no lo trabajo, esto va afectando cada vez más mi ser. ¿Está? Y va afectando cada vez más mi energía, porque me dejo dominar por ese miedo. Y yo digo, el miedo no es malo, porque el miedo lo que está haciendo es que hay algo que te está importando de lo que está sucediendo. Ahora, la diferencia es si yo dejo que ese miedo me domine y se transforme en pánico y ya temo por mi vida, o ese miedo haga que me cuide, pero después le tengo que poner acción, porque la prudencia me dice cuídate y el coraje me dice hacer, ¿no? Entonces, tengo mucha prudencia en esta pandemia, no salgo de mi casa, pero no hago nada. Entonces tengo que cuidarme y hacer las dos cosas, ¿no? Ese es el El equilibrio. equilibrio. Y en todas las capacidades este, está exactamente lo mismo. Y vos fíjate que todo esto que estamos hablando de emociones, de energía, de respiración y demás, ¿dónde lo encontramos? Que está todo juntito. Y sí, En el en el cuerpo, cuerpo. en el cuerpo. ¿Está? Y vos decís, yo los invitaría muchas veces a mí me encanta ver a los mimos, ¿viste? Los mimos que hacen, ¿viste? Ponen las manos así. Y yo digo, las manos hablan. Es increíble, ¿no? Ver cómo el cuerpo puede decir tantas cosas sin utilizar el lenguaje, ¿no? Y el cuerpo nos está hablando todos los días desde adentro, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas podríamos sanar y cuántas cosas podríamos resolver estando conectados? Así de profundo puede ser todo esto. Y sí, así como aprendemos los otros lenguajes, el lenguaje corporal, sería bueno poder también aprenderlo, así nos reconocemos, no solo esperar que llegue el síntoma, sino antes, ¿no? Ujú. Y, y con esto que estabas diciendo, vuelvo un poquitito para atrás, ¿qué hago cuando me está pasando todo esto? Y acá quiero que hablemos un poquito del tema de la meditación, porque me he encontrado incluso con pacientes que me dicen, yo por ahí me cuesta meditar, no encuentro esos silencios, y te escuché hablar de esto y comparto, eh, sobre que la meditación no necesariamente tiene que ser, no sé, subir a una montaña, estar sola, en silencio, y es solo eso meditación, que la transformación, que la meditación, ese trance es un poco como vos ya nos contaste a través de la danza, pero no necesariamente estructurarlo así. Hay un montón de maneras y uno puede encontrar como la suya, ¿no? Sí. Bueno, yo cuento, primero vengo de una familia judía y católica, y conocí el budismo. Y bueno, a través de eso empecé a meditar, ¿no? Hace ya muchísimos años.
Este, y la meditación es un proceso que también es natural en el ser humano, ¿no? Contemplar las estrellas es una forma de meditar. Contemplar el cielo. Yo vivo acá en Merlo, en San Luis, en un lugar maravilloso, ¿no? Entonces, hay veces que yo le cuento a mis amigos que llevo una colchoneta ahí adelante de un estanque que tengo con peces y demás. Me pongo a mirar las estrellas y de repente me doy cuenta que son como las 3 de la mañana, ¿no? Me quedé ahí como... Eh, y la meditación es algo natural en el ser humano, pero esto también los hacían nuestros ancestros, ¿no? Cuando se quedaban contemplando este, muchos aspectos naturales, ¿no? Quedarse sentado frente a un arroyo, estar en silencio en el medio del río, observar la inmensidad del mar, ¿no? Entonces, claro, como, como todo en este momento de alto consumo que tiene la humanidad, se ha marketingizado todo, entonces parece que meditar tiene que ser un proceso este, que necesitas muchísima estructura y plata como para poder hacerlo, ¿no? Pero en verdad no es así. Meditación, yo cuento que, bueno, aprendí también meditación en el budismo, en varios lugares, digamos, que fui a aprender y tuve un maestro que llama el Lama Kempo, este, que él decía que al principio, ¿no? Sentarse a meditar puede parecer algo como complicado, ¿no? Entonces él me dice, no, no le digas nunca a la gente que tiene que meditar 1 hora, decirle que tiene que meditar 1 minuto, ¿no? Entonces yo le digo, y qué bueno, le digo, y entonces él me dice, la meditación, cuando uno se pone por primera vez a meditar, la mente es como una catarata, ¿no? Que te tira, todo el tiempo te está tirando pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos. Entonces es muy normal pensar, bueno, no lo logré, no lo logro, ¿no? Porque vos crees que tenés que estar sentado 1 hora como un yogi, inmóvil, ¿no? Sin respirar en lo posible, sin hacer ruido, ¿no? Y eso está tan lejos de lo que es la meditación, ¿no? Entonces, este, la meditación es la conexión de estar uno siendo uno con el universo, ¿no? Lejos de estos pensamientos de la cotidianidad, de que tengo que ir a pagar, que tengo que ir a comprar, que tengo que no sé qué, que tengo tantas cosas que no me tengo a mí, ¿no? Entonces, la meditación es todo lo contrario. La meditación es ser uno con uno mismo y ser uno con el universo. Entonces él me decía, bueno, al principio es como una catarata, dice, te tira, te tira, te tira, te tira pensamiento, y dice, hay que lograr estabilizar 1 minuto, de estar concentrado en la respiración, en uno mismo, durante 1 minuto. Si puedes lograr eso, entonces ahí puedes pasar a 2 minutos. Entonces esa catarata se va a transformar en un río que trae bastante agua, pero ya no es una catarata, ya es un río que trae, ¿no? Entonces dice, ¿puedes 2 minutos? Ve a 3 minutos. ¿Está? Entonces, ese río se va a transformar en una laguna, que tiene una horita, así de vez en cuando, qué sé yo. Dijo, bueno, y ese es un proceso de aprendizaje hasta que eso se transforme en un estanque de agua tranquila. ¿Está? Me dijo, pero no es empezar a meditar sentándome 1 hora inmóvil en posición de yogi, sino que es este, sentarse con el deseo de conectarnos con nosotros mismos, sentarse a conectarse siendo uno con el universo. Esa es la idea de la meditación. Y hay muchos métodos, hay muchas formas de meditar. Pero una meditación que le podríamos decir hoy mismo a la gente que yo además la recomiendo, que es del yoga, que se llama Samavriti o respiración cuadrada, ¿sí? De 4 tiempos, que es inhalar contando hasta 4, retener contando hasta 4,
exhalar el aire contando hasta 4 y neutro contando hasta 4. ¿Sí? Ese proceso repetido, observando solamente mi respiración, lo que le pasa a mi cuerpo, en una situación relajada, siéntense en una silla, no hace falta que estén arrodillados, que le duelen las rodillas, le duele el ciático, te duele todo, no podés estar. Uno no puede meditar incómodo, esa es una realidad, no puede meditar incómodo. Entonces, decir, bueno, buscar una postura cómoda en un lugar relajado, en la casa, donde sea, y a partir de ahí decir, bueno, conectado con mi respiración y haciendo esta respiración, ¿qué es lo que puedo, cuánto tiempo puedo lograr conectar? Entonces, yo les recomiendo a la gente que lo pruebe, ¿no? Que lo pruebe. Este, que meditar es una forma de sanar. Meditar es una forma de entender que la llave de mi sanación está en mí también, ¿no? Y de volver a conectar con esto de ser uno con el universo, ¿no? Acá, Entonces, acá Gastón, perdón que te interrumpa, porque ya nos hizo tres preguntas. Está perdón. preguntando Es si que no sé la por qué a mí meditación, no me llegan las preguntas acá. Gastón nos pregunta si meditar siempre es algo estático, si él saliendo a correr podría estar también sumergido en una meditación o si necesariamente es estático. No hay. No, no es necesariamente. Hay meditaciones activas y meditaciones pasivas, ¿no? Hay meditaciones donde yo puedo meditar concentrado en algo en particular, o hay meditaciones donde no, digamos, no tengo que pensar en absolutamente nada y no tengo que estar concentrado ni en nada. Yo puedo meditar hasta barriendo, ¿no? El tema es la actitud con que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, meditar corriendo, que se puede hacer, es como hacerlo en transparencia. ¿Por qué? Porque uno, una vez que el organismo, cómo funciona, ¿no? Mi lado izquierdo le dice a mi lado derecho que mueve el pie y mi lado derecho le dice a mi lado izquierdo que mueve el pie, ¿no? En esta coordinación maravillosa que la mayoría de la gente no sabe que no empieza ni en la cabeza ni en los pies, sino que empieza en la pelvis, ¿no? Entonces ahí empieza el movimiento de nuestro cuerpo. Una vez que se hizo esa sincronización, ¿no? Ya después, digamos, mi mente no la necesito para coordinar eso, ya es algo que el organismo mismo lo hace, entonces sí, puedo meditar tranquilamente corriendo, sí. Bien, Ahora, lo que no es recomendable es hacer una meditación profunda, porque entonces sí me puede llevar puesto un camión o lo que fuera, ¿no? Entonces, depende de dónde estoy corriendo, sí, no, claro, porque, mira, para el budismo la tranquilidad exacerbada también no es tan buena, ¿no? Porque estando tranquilo me pueden pasar cosas. Entonces, este, hay muchas formas de meditar. Yo puedo meditar bailando, ¿no? Este, eh, hay danzas, ¿no? Hay movimientos repetitivos, ¿no? Si yo pongo una música y hago un movimiento repetitivo, ¿sí? El cuerpo y la mente entran en un estado ampliado de conciencia. ¿Está? Porque sucede, y dice, ¿por qué sucede? Bueno, sucede porque justamente ya dejo de pensar, ¿no? Dejo de claro, pensar lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo es sintiendo dónde estoy, cómo estoy, qué es lo que estoy y qué es lo que me está sucediendo, sobre todo hacia adentro. Entonces entro en un estado meditativo. ¿Está? bien, No tiene que ser para nada. Ahora, lo que sí, muchas veces cuesta mucho más meditar haciendo esfuerzo que no haciéndolo. ¿Está? En realidad hay algo que no sabemos, que caminar y estar parado consume la misma cantidad de energía, ¿no? Creemos que no, pero es así. Si yo estoy parado, la energía es circular, ¿está? Como el viento es circular, ujú, ¿está? La energía es circular. Por lo tanto, estar quieto es un esfuerzo que nosotros no reconocemos si no hacemos conciencia corporal. Muchas veces decimos, no hice nada de todo el día y sin embargo estoy cansado. ¿Qué me pasó?
Bueno, las tensiones, ¿no? A veces guardo tensiones. Entonces, nosotros con el trabajo corporal hacemos este reconocimiento para decir, bueno, mira, acá no te tenés que cuidar de nada. Entonces, observate que estás contrayendo los esfínteres, entonces estás haciendo fuerza y te estás cansando. ¿Entendés? Entonces, hay que aprender muchas veces a relajar el cuerpo. ¿Está? Y hay muchas maneras de relajar el cuerpo. Pero, eh, ¿cómo se llama? Darío, el chico que hizo la pregunta. Gastón, Gastón. Gastón. Gastón, por ejemplo, se dice que los maratonistas, ¿no? Tienen que superar la muralla de los 30 kilómetros, ¿no? Porque hasta los 30 kilómetros la mente como que puede trabajar ahí, ¿no? Bueno, dale, yo solo sos el mejor, pim, pum, pam. Pero cuando llegan a los 30 kilómetros hay algo que pasa, que sucede, que ya deja de ser lo que era. Por lo tanto, a partir de ahí, si no entras en un estado meditativo, como no entras como en un estado ampliado de conciencia o de concentración, no lo puedes lograr. ¿Ya está? Ahí no es la respiración, ahí ya no es el físico, ahí ya no es más nada. Entonces, de los 30 a los 42 o 12 kilómetros que faltan, uno lo tiene que hacer en un estado totalmente diferente, si no lo logras. Entonces, bueno, pero por eso digo que tenemos que reaprender de nosotros mismos, que esto es algo natural en el ser humano, no tiene que ser algo, ¿no? No tenemos que ser lamas, ni tenemos que ser súper iluminados para hacer ninguna de estas prácticas. Es parte de la naturaleza misma, es así. Porque la creencia muchas veces es esa, si no puedo hacer los asanas, que siempre en el yoga te muestran eso, ¿no? Que hacen posturas divinas, Claro. maravillosas, qué sé yo, y se quedan horas ahí. Vos decís, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Viste? Y decir, bueno, no es eso, sino que es encontrar el espacio de conexión con vos mismo, ¿no? Ujú. De eso te refiero. No sé Albert, cómo estamos ¿cómo? con el tiempo, con la hora acá. Eso te iba a preguntar, no quiero tocar y ¿vos estás viendo la hora? Porque yo no tengo idea. No sé, porque acá no sé por Bueno, qué razón alguien, no me sale nada, alguien pero que nos estamos más o diga, menos en ahí, el horario. Gastón, ¿qué hora tenés? Decinos vos, por favor. Son 20 y 12 en este momento. 20:12, pero nos recontrapasamos. Ah, sí, no sé, puede ser. Así que cerremos Y antes que se si corte, porque si no, no lo podemos hacer. comenzamos, sí, hace más de una hora. 20:12, Mirá. gracias, Eli. Nos pasamos que 12 minutos, por lo menos. ¿Y Gastón Qué tenía más raro que no se preguntas o cortó. no? Sí, no sé, No, eran no sé. esas, eran esas, las hizo como en 3 veces, pero eran esas las Ah, preguntas. bueno, bueno, bueno. Este, Bueno, bueno. tendríamos que cerrar acá para que pueda guardarlo y que Sí, no se por corte favor. de repente. Sí, Dale. sí, sí. Gracias, Gastón. Ahí nos están pasando la hora todos. Bueno, Ay, gracias, bueno, gracias. Albert, gracias por tu tiempo. No sabía lo del libro. Después nos Ujú. vas contando cuando salga porque va a Sí, ser muy claro. interesante leer eso, por favor. Sí, sí. Quedan cosas para hablar pendientes, así En otra que en cualquier oportunidad, momento. sin problema, sí. Sí, Acordate, bueno, muchas fue gracias como. por la invitación. No, Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes y a los que sí, van a ver esta charla en otro momento. Así que dale, acá estoy dale. disponible. Gracias, gracias, Albert. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande, saludos a todos y que tengan linda, linda noche. Muy linda noche. Un Gracias, besito. bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.